Productores Federados Argentinos. Un mundo hecho entre todos, todos los días. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Escribanía Riva. Hoy, a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Porque Nasuti vende. Municipalidad de Marcos Juárez. Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Noches de Pool, este nuevo programa que semanalmente, hacemos desde el año pasado para seguir contando la historia de Marcos Juárez. Una historia que cuenta que en los primeros años, en las primeras décadas de la por entonces Villa Marcos Juárez, aquellos que necesitaban un crédito para poder progresar o hacer alguna inversión, no tenían muchos lugares a donde recurrir. De hecho, los colonos, hoy productores agropecuarios, que recién comenzaban a trabajar la tierra, no eran muy bien vistos por las entidades crediticias y no les otorgaban créditos. Ellos tenían que trabajar con las casas de ramos generales. Llegó a haber más de 20 en la ciudad. Estas casas de ramos generales vendían de todo, desde alimentos, ropa, herramientas para el campo, hasta maquinarias. Y además eran como lugares de reservas y de acopio de todas las cosechas. Los colonos venían a principio de temporada, compraban durante todo el periodo todo lo que necesitaban y luego todo eso se anotaba en la recordada libretita. Y cuando se contaba la cosecha, se pagaba y se saldaba esa deuda. El problema es que cuando había inconvenientes con el clima y las cosechas se perdían, muchos colonos lamentablemente perdían las tierras a manos de estos ramos generales porque la deuda era muy grande. Aunque había muchos, y eso hay que hacer honor a ellos, que les perdonaban la deuda y trataban de cobrarla en la siguiente cosecha, confiando en la permanente relación comercial que tenían entre los propietarios de ramos generales y los productores. Las entidades crediticias tenían muy poca visión de futuro sobre el agro. Hasta que en 1904 en la Argentina abren la provincia de Córdoba el Banco de la Provincia de Córdoba. Comenzó su desarrollo en el interior del país y la primera sucursal que se abre en el territorio provincial fue aquí, en Marcos Juárez, en 1904. Para 1915, ya con una ciudad que estaba progresando y considerablemente y aumentando la población semana a semana, comenzó con 980 en 1887 y llegó a tener a más de 5.900 en la primera década del 1900. Llegaba aquí la agencia del Banco Nación, todavía no era banco, era una agencia, una simple agencia. Para 1964, un grupo de inversores abren un banco privado, el Banco Ganadero, que apostó a los centros neurálgicos más importantes de la Pampa Húmeda y allí abrían sucursales. 2 años después de esa apertura, en 1966, precisamente el 29 de agosto, abría la sucursal del Banco Ganadero aquí en Marcos Juárez. Y esa es la gran historia que hoy vamos a conocer con integrantes que trabajaron y recorrieron sus pasillos. Humberto Segueta, Sergio Benedetto, Carlos Herón, bienvenidos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas placer noches. saludarlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Mucho gusto, muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenido, Carlos. Gracias por la gestión de haber convocarlos a todos. Humberto, un placer verlos. Hablábamos antes del programa que muy pocos bancos llegan a tener el respeto y el recuerdo con cariño por parte de su clientela. Y el Banco Ganadero lo ha obtenido. ¿Por qué? ¿O por qué lo piensan ustedes? ¿Cómo era la relación? Bueno, ha cambiado, o sea, la relación era muy común de sus empleados, conocedores de la ciudad, con la gente de Marcos Juárez. Entonces, era muy familiar, en cierto sentido, era muy familiar. A ver, si vamos a lo de hoy, la tecnología ha avanzado de una forma que aquello quedó en el recuerdo. Claro. O sea, hoy no podés, no pueden operar los bancos de la forma que se operaban
anteriormente. Yo te puedo dar, por ejemplo, y con ellos que lo certifican, los plazos fijos que se hacían en aquella oportunidad eran todos manuales. Las cajas de ahorro, los intereses, se sacaban todos los intereses a manuales, con la calculadora manual. O sea, hoy... Y eso que la economía seguía siendo tan con altibajos y demás todos los días, ¿cómo es actualmente? Sí, era un trato muy personalizado, como decía. Perdón, Humberto. Por acá. Me había olvidado que no tienes micrófono, discúlpeme. Era un trato muy personalizado que se hacía de los empleados con los clientes. Y eran todas personas, empleados de familias conocidas de Marcos Juárez, y era muy buena gente. Y la atención que tenían en ese momento era muy buena, de mucho respeto, de dedicarse al cliente. Y eso hizo que el Banco Ganadero fuera muy reconocido en contraposición por ahí a alguna otra entidad pública, ¿no? Claro. ¿Cuándo comienzan ustedes? ¿Cómo es el ingreso de cada uno de ustedes? A ver si le acomodamos bien. Porque ellos van a jugar al pool, por eso andan con una... Mi ingreso es el 1 de abril de 1973, donde hoy está el Banco Macro. En enero del 1973 es cuando se inaugura la sucursal de Banco Ganadero, que es donde hoy está el Banco Macro. Claro, ahí estuvo, que después, antes de ser Macro, fue Río, Suquía, de eso. Sí, pero... yo fui el último que entró como Banco Ganadero. Bueno, entramos con Sergio casi juntos. Yo entré el 26 de junio de 1978, el día después que ganamos el Mundial. Mirá qué regalito. ¿Fuiste con la copa? ¿Humberto? Sergio, disculpe. yo entré el 21 de junio del 78, un día después del Día de la Bandera. Y en aquella época y durante algunas décadas también se mantuvo, era el sueño de los padres de el hijo doctor o el que no podía llegar a estudiar, conseguir empleo en el banco. Era como sacarse la lotería en su momento. Sí, con Sergio los dos vinimos del servicio y entramos al banco, así, ahí nomás. Yo, por ejemplo, unos días antes de entrar al banco, fuimos con un compañero amigo que en paz descanse, que era Daniel del Bianco, nosotros fuimos a rendir a Buenos Aires, a Casa Central de Banco Ganadero, sí, para hacer el ingreso al banco. Y después de ahí en mano creo que se hacían los ingresos, se hacían acá, pero nosotros fuimos a Buenos Aires, a Casa Central. Hablaban antes del trato muy estrecho, muy cordial que había con la gente, y eso se retribuía porque con el correr de los años, cuando uno habla y menciona el Banco Ganadero, lo recuerdan con respeto. Eso tiene que ver, además de ese trato cordial, de esa relación estrecha, con el aporte que hizo el banco para el desarrollo de la ciudad, porque, por ejemplo, el edificio Marcos Juárez, que fue el primer edificio de altura, se pudo lograr con préstamos o créditos del Banco Ganadero. El banco tenía en esa oportunidad créditos muy accesibles, no solo para empresas o, por ejemplo, para hacer el edificio, sino para préstamos personales. En esa época se daban muchísimo. La gente se había volcado al Banco Ganadero porque los créditos eran accesibles, eran con una tasa de interés bastante accesible, y en esa oportunidad el banco había dado pero muchos créditos personales. Sí, en aquel tiempo existía el descuento de documentos, es decir, había muchas formas de lograr un crédito para ir a corto plazo, para la operación de las empresas. Es un trabajo diario. Y en esas operaciones venía directamente el dueño de la fábrica, es decir, venía y hablaba directamente con los empleados, con el gerente, es decir, era un clima de armonía. Y eso se había reflejado a veces cuando nosotros festejábamos el Día del Bancario, que era el 6 de noviembre, siempre recibíamos, para festejar el Día del Bancario, muchos obsequios de los clientes para que podamos festejar. Sí, la verdad que era muy, muy lindo. ¿Y cómo era el trabajo ahí adentro, Sergio, entre los empleados? El trabajo era realmente muy ameno, era un lindo grupo de gente y eso hacía que había mucha camaradería y hacía posible que fuera agradable trabajar en el banco, por la relación que había con todos, ¿no? O sea, era muy lindo, era muy agradable.
Y aparte, bueno, era un lugar donde uno estaba muy cómodo trabajando. Yo siempre lo destaco porque era un lugar que era limpio, vos no necesitabas ensuciarte para trabajar, era muy ameno, era muy lindo. A pesar de que todo se hacía manual. A pesar de que era todo manual. Sí. Pero Y bueno, la cantidad de papeles y demás. sí, sí. Lo que no me acuerdo era cuál es la cantidad de que había la plantilla del banco en esa oportunidad. Éramos como 20. Éramos 21, me acuerdo que llegamos... Hay una foto que tenemos que va a mostrar al plantel completo de los empleados en su momento del Banco Ganadero. Ya lo vamos a poner en pantalla apenas esté en condiciones. Y de todos ellos, ustedes se han jubilado, Humberto Sí. y Sergio, sí, se han jubilado en el banco. También. Correcto, es así. ¿Y cómo fue ese día de decir, chao? Porque uno llegó a la edad, pero a veces no se quiere ir. Con Sergio, que nos hemos jubilado en el banco, te digo que la historia nuestra como bancario, las hemos pasado a todas. Todos los problemas a nivel del país, los bancarios, yo puedo contarte historias de lo que me ha ocurrido. Yo fui tesorero de acá de la sucursal, y bueno, en esas épocas de que el país tuvo problemas, el tesorero parecía el dueño de la plata y no era así. Entonces, pero bueno. ¿Qué es esa imagen, Carlos? No, acá no estamos ninguno de los tres. Este es la sucursal en la esquina de Alén y Sáenz Peña, Claro. donde después tuvo el Banco Interior de Buenos Aires. Esa es uno de los primeros, debe ser la década del 60 o fines del 60, y esos eran los empleados que estaban en aquel entonces. Tenemos una foto más que vamos a ver a posterior, que debe ser ya del Banco Macro en sus instalaciones, donde estuvo así en la Avenida Belgrano, y después la del plantel. Sí, señor. Mientras esperamos, vamos a comenzar a jugar. Con Humberto. ¿Yo? Sí, señor. Tiramos. Como expresidente de la COISPU, le vamos a dar la derecha. Bueno, bárbaro, damos. Arranque nomás. Y comenzamos a jugar con el Banco Ganadero, que viene nuevamente a estar presente en Marcos Juárez a través de la historia que vamos a reflejar en el día de hoy. A ver. Comenzamos mal. Una y una. 2 tiros para Carlos Herón. ¿Vamos, Carlito? Ustedes juegan con lisas. Si ya tenemos alguna de las otras fotos, la vamos a ir poniendo así. Sí, señor. Así vamos hablando. Sigue jugando. 2 tiros. Esto lo hago para ver si en algún momento entran a un banco, facilitamos el crédito. Con la lisa, ¿no? Sí, dice. Ahí está. Este es el Banco Ganadero ya ahí en la avenida. Sí, aquí es una Belgrano. foto, acá en el grupo que trabajamos en la oficina de valores al cobro. Estaba Juan Carlos Calvigioni, el Tani, Héctor Di Chiara, Juan Carlos Lerda y yo. El único que estoy vivo soy yo. Todos fallecieron jóvenes. Grandes compañeros. Juan Carlos Lerda, un gran jugador, unos mejores jugadores de tenis de Marcos Juárez. Sí, está muy recordado en esa actividad. Y ya vamos a ver la otra. A jugar, Humberto. Y acá tengo que salir de acá adentro. Sí, señor. Vamos a jugar. Y allí tenemos el plantel completo del Banco Ganadero. Hay una lista ahí Sí. con los nombres. Sí. Esta foto debe ser del año, no sé, 80, 81. 79, 80. Sí. 80. Usted está muy igualito. Como Humberto estás atrás, no se ve tan. Me veo yo Con atrás. Sergio. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Coincidencia. Lo que cabe destacar es la prolijidad de la vestimenta, y eso era Sí, ir de traje y corbata íbamos de traje y todos los días. Sí. Era. No sé si nos obligaban, pero uno iba porque un poco por presencia. Fíjate vos que abajo, sentado abajo, Rodolfo Pagliaroli, el que tiene empresa acá de ventas de
Claro. herramientas y maquinarias, la ferretería. Sí. Ahí el que falta es Atilio González. Se ve que ese día no estaba. Y ya Gordillo se había ido. Y todos los otros... Y todos esos iban todos los días. Sí. No se podía faltar ahí. 7:15 en verano, 8:15 en invierno. No sé si después cambió el horario, pero No. siempre fue igual. Sí. ¿Y siempre se quedaban a comer así o alguno podía irse a la casa y volver? No, tenías 45 minutos para almorzar, así que ahí aprovechabas o te quedabas. Acá, desde la sucursal a la casa de cualquiera, 45 minutos. Así que te podías ir a almorzar. Y si no, a veces comíamos en el banco. Anécdotas que se hayan vivido así hasta con los clientes. Humberto dice que tiene muchas historias. ¿Cómo? Anécdotas que se hayan vivido así con los clientes. No. Total, ya prescribió, se pueden contar. Ya prescribió. No, pero te digo, o sea, anécdotas. Muchas cosas que te comentaba antes. Por ejemplo, el 2001, el problema del país del 2001. Que el gobierno dijo, bueno, entregarle... Bueno, cuando dijeron dólares o pesos, daban 200 pesos por retiro, o 300 pesos, no me acuerdo bien, 200 o 300 pesos. La gente nos quería matar. A ustedes, claro, porque son las caras visibles. Y nosotros no teníamos nada que ver, pero eran determinaciones, eran normativas del Banco Central que había. Pero siempre, todos esos problemas de país siempre repercutieron en los empleados de banco. Porque son los que tenían que dar la cara. Exactamente. Esa era pero luego lamentablemente ya pasó. Ya estamos en otra etapa de la vida, ya pasó. No, y por ejemplo, en el año 85, cuando implementaron el plan austral, que había el desagio de los cheques, cada vos tenías un cheque de 60 días y te lo reducía en función de las expectativas de inflación. Entonces te daban un cheque, venía con un cheque de 1000 y terminabas cobrando 800. Hoy con las comisiones directamente los fusilan. No, pero muchas cosas. Vos tirás. Tiro yo, sí señor. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Nos quieren entrar, a jugar? A ver si Ahí quieren. está servida. Ahí se destapa. Y si la hace, vamos a la pausa antes que se entusiasme. Y si no la hace también, porque hay que cumplir con el horario. Pausa, ya venimos con la historia del Banco Ganadero. Toma, Carleta. Voy a sacar la cámara. Rossetti Deportes. Todas las marcas que tu movimiento exige. La forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Hoy es un día muy especial para la ciudad de Marcos Juárez. Estamos entregando 120 lotes a través del Promovie y de la Municipalidad de Marcos Juárez. Los terrenos del Promovie tienen todas las obras de infraestructura necesarias para poder empezar ya con la construcción de su vivienda. Porque Marcos Juárez tiene buena calidad de vida, tiene educación, tiene trabajo y a través del municipio y del Promovie tiene también la posibilidad de adquirir un propio lote. Esto es el barrio Las Lomas. Yo lo veo muy positivo y muy agradecido, ¿no? Con toda la gente de la municipalidad, el Promovie, así que quería agradecer. Un 27 de diciembre de 1973, el escribano Emilio Héctor Riva abrió por primera vez las puertas de su reconocida escribanía. Y desde entonces, las generaciones venideras continuaron el legado, brindando servicios notariales a la comunidad. Escribanía Riva, hoy a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Inmobiliaria Nasuti, siempre con la firme premisa de asesorar y acompañar los negocios inmobiliarios de Marcos Juárez y la región.
Y ahora también le ofrecemos oportunidades de inversión a nivel nacional y en el exterior, porque Nasuti vende. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Seguimos hablando en Noches de Pool con la historia del Banco Ganadero. Hace días fui a una despensa, tenía varios billetes de 10 y 20 pesos y se los quise dar porque a veces necesitan cambio. Me dijeron, no, ya no se usa más. Ya casi ni salen. Pensar que en una época las monedas tenían muchísimo valor, hoy monedas no existe más, muchísimo valor, a tal punto que se hacían bromas y la gente se desesperaba por juntar una moneda que estaba pegada en el piso. ¿Cómo es esta historia? No, es una historia. Teníamos nosotros como custodio del banco Alberto González. Fue jefe de bomberos voluntarios también, uno de los primeros jefes voluntarios de Marcos Juárez. Sí, sí, lo recuerdo mucho. Bueno, entonces Alberto no tuvo mejor idea. Un día trajo un pegamento de su casa y agarramos las monedas y pegó como 3 o 4 monedas en la vereda, fuera del banco. Y él se puso detrás del vidrio, ¿viste? No se veía. Que la gente cuando veía la moneda, te imaginas, empezaba a patear con la uña, le quería sacar, y estaban pegadas. Y monedas. Y la risa de él del otro lado, riéndose de la gente que quería sacar la moneda. Fíjate cómo cambian los tiempos, que hoy no me agarran un billete de 10 o 20 pesos. Y la gente se desesperaba por una moneda. Sí, hoy no, ni se agacharían. Te voy a contar otra historia con respecto a las monedas. Yo como tesorero del banco, había pero mucha gente, yo tenía clientes del banco, que juntaba en tacho de leche nido monedas de 1 peso. Y iban al banco a cambiar las monedas. Con eso pagaban el combustible para ir de Marcos Juárez a Mar del Plata. Con monedas como la cantidad de moneda que juntaba. Es que estos recipientes eran la base de ahorro de muchas familias. Bueno, mirá lo que valía la moneda en ese entonces. Lo que valía un par de monedas, me acuerdo que eran de 25 y de 50 centavos en ese entonces. Sí, sí. Y que a veces costaba hasta sacarlas para guardarlas. Uno lo quería tener porque de última podías comprar algo. Sí, servía. Vos ibas al supermercado o al kiosco y te daban de vuelto 2 o 3 caramelos. Decirle que te den un caramelo, ¿eh? Hoy, la vez pasada le quisieron cobrar, si no me equivoco mal, 150 pesos, un caramelo. Sí. ¿Cómo ha cambiado la historia? Vamos a seguir jugando al pool con el Banco Ganadero, que además tiene al señor Humberto, que tiene una historia familiar ahí adentro. ¿Cómo es? En el año 70... Eso me pasa por hacer la niña. Aproximadamente, no me acuerdo, 74 creo. Acordate bien que no es en tu casa. Cambió de gerente y a la gerencia acá de Marcos Juárez vino Alberto García, que venía de la sucursal Cañada de Gómez. Y fue a vivir frente al Banco Macro. Donde está el Banco Macro, bien la casa enfrente, ahí vivía. Y tenía una hija joven que estudiaba en Rosario. Entonces, un par de viajes, la hija vino a visitar a los padres y bueno, yo la conocí, nos pusimos a charlar y me casé. Me casé con la hija gerente, ¿qué querés que te diga? ¿Y cómo fue el día de ir a pedirle la mano, de ir a presentarte, señor gerente? No te imaginas cómo fue. Temblaba todo, pensaba en el trabajo y pensaba en el amor. Bueno, ya tenía el pan asegurado la nena. Tenía el pan asegurado. Sergio, ¿usted llegó a ser gerente del banco? Sí. ¿Y cómo era el trato? Porque más allá de la distancia entre gerente y empleado, había una relación de amistad entre ustedes. ¿Se mezclaba eso cuando surgía algún inconveniente o no? Creo que no. Me parece que no, pero bueno,
había una relación de muchos años y de conocernos siempre, ¿no? Y de compartir muchas horas, porque en realidad vos en el trabajo llegás a compartir muchas, no solamente las horas fijas de atención al público, sino después, porque después cuando cerró y se fue el último cliente, vos seguís realizando las tareas para terminar el día. Exacto. Así que de mi parte yo siempre me sentí muy bien y muy acompañado por todo el grupo, ¿no? Nunca sentí algún problema, al contrario, me sentí muy bien siempre. ¿Y cómo era puertas adentro cuando sucedían estas hecatombes económicas, como pasó en el 2001, en la hiperinflación del 89? ¿Cómo lo vivían puertas adentro? Porque ustedes ya, además de todo lo que sucedía a nivel económico y cómo iba a repercutir en la economía, el trabajo con los clientes, cómo había que explicarles todo lo que sucedía. Y era un momento difícil, Muy difícil. De mucha tensión, de mucho nerviosismo, porque con el cliente nosotros lo veíamos todos los días, como decíamos, éramos la cara visible. Pero las directivas vienen de arriba y vos te debes a las directivas del banco. Sí. Y entonces muchas veces la relación o el trato con el cliente en ese momento se pone difícil, complicado, porque vos lo ves todos los días, lo atendés de siempre, sabés el comportamiento que tiene. Y a veces vino directiva, yo me acuerdo cuando fue lo del 2001, gente que tenía el movimiento en cuenta corriente, o sea, la operatoria en cuenta corriente con descubiertos autorizados, y se cortó. Y ¿cómo no tengo más el descubierto? Y no lo tenés más. Y me tenés que entrar unos cheques y me los tenés que cubrir. No importa, ¿y dónde saco la plata? No sé, yo no te la puedo prestar, pero tenés que cubrirme porque no podés, si no te tengo que rechazar los cheques. Pero con empresarios, con empresas, con gente que siempre tuvo un comportamiento excelente, en un momento, de una hora para la otra se cortó y bueno, y había que hacerle entender que ahora era así. Y se produce una relación difícil. Algunos lo entienden y otros no, ¿no? Claro, porque aparte muchas veces se mezcla esa relación de amistad que uno puede llegar a tener o de una relación muy estrecha con porque el vos empleado salís del de banco acá y quiere tratar de solucionar como se lo solucionaría con algún amigo, pero no se puede. Vos salís del banco, hiciste media cuadra y te lo vas a cruzar porque lo conoces de toda la vida. Claro. A lo mejor en una ciudad grande es distinto porque no es tan personalizado, ¿viste? Acá nos conocemos todos y se hace difícil. Hubo un día que entraron un poquito tarde, se les había ido el que abría la puerta del banco. ¿Algo así sucedió? De nuestro custodio. Pero fue algo cómico, algo... Bueno, ahí te das cuenta de la forma en que se trabajaba, porque hoy te imaginas la seguridad de los bancos está súper dimensionada, o sea que no podía ser una cosa de esa. Teníamos una persona que era custodio del banco y él iba todas las mañanas, a primera hora de la mañana, antes de la apertura, iba unos minutos antes, y esperaba la bolsa que venía de Buenos Aires con Oca. Y una mañana vino el chico de Oca y él esperando le dice el chico, me olvidé o me confundí, bajé la bolsa de Marco Juárez en Cañada de Gómez. Y bueno, le dice, ¿qué vas a hacer? Y me voy a bajar, me voy a ir a buscarla a Cañada de Gómez. Ah, no te hagas problema. El custodio dice, yo te acompaño. Así que llegamos al banco, todos, abríamos a las 8 de la mañana, eran las 8:05, 8:10, y estábamos paraditos todos fuera porque no aparece. Y apareció que después bajándose de la chata de Oca. O sea, el custodio era el que abría el banco. Sí, pero fue una rifa. Son las diferencias. ¿Cómo se vivió la década del 90 cuando empieza a vivir una etapa muy difícil, la actividad del banco, donde comienza a introducirse, además de mucha tecnología, se comienza a querer sacar la gente de mucha edad para poner gente joven, porque supuestamente era para reducir costos, además del personal que se reducía? ¿Cómo fue vivir esa época? Fue complicado, fue muy complicado. La gente joven en ese momento creo que estaba preparada, quizás no como ahora,
lo que jugaba a favor de la gente que ya estaba trabajando era la experiencia y el conocimiento que tenían del trabajo que realizaban, ¿no es cierto? La gente joven es como que tuvo que aprender, y sobre todo lo que decíamos antes, ¿no? En el trato. Claro. Sobre todo en el trato. Porque el banco siempre, más allá de los, como hablábamos al principio, de los análisis que vos podés hacer patrimonialmente para otorgar un crédito, es una operatoria, es un negocio de confianza. Tenés una más, Humberto. Depende mucho de la confianza que vos tengas en la persona. Sigue siendo de confianza. Si bien hoy te avala el patrimonio, porque cada vez se analiza mucho más eso, pero era mucho el conocimiento que tenía que tener la persona. Entonces, la gente que ya estaba trabajando tenía un conocimiento acabado, bien de los clientes, y la persona nueva que entraba tenía que aprender de eso, ¿no? Claro. Hoy está pasando. Hoy está pasando. Lo que siempre pasó en menor medida, pero hoy creo que se está acentuando cada vez más. Los bancos están achicando la plantilla de personal y están pidiendo a los que de mayor edad o los que tienen ya varios años o arreglar o... Bueno, es que hoy yo tengo entendido que a varios les han ofrecido seguir pagándole el sueldo hasta que cumplan la edad de jubilación, el mismo sueldo que tienen hoy, con los aumentos, pero no le pagarían ni aguinaldo ni premio de día del bancario. Lo que pasa es que hoy se ha concentrado todo en tecnología, es todo a través, inclusive ya ni computadora, a través de un celular, ni siquiera te hacen ir en forma presencial para sacar un crédito. Cuando antes vos le veías la cara y en el trato podías darte cuenta a lo mejor si esta persona podría llegar a cumplir o no. Hoy es todo online. Se deshumanizó totalmente, sí, es cierto. Es un cambio muy, muy brusco. Vos vas y no pierdas por home banking y así. Y antes no, antes si venía, es decir, inclusive la charla en el mostrador era... Exacto, ahí claro. Jugaban partidos de básquet, fútbol, ¿viste? Cuando venía gente que lo conocía, yo me acuerdo, teníamos a Tani Calvigioni, que estaba en la comisión de básquet, y sabía venir Gwen, que era otro integrante de la comisión de básquet, entonces se jugaban un partidito. Sí, es decir, se conversaba y otros hablaban. Es decir, ese clima que sin dejar de trabajar, porque vos trabajabas igual, era un clima de armonía y hacía que la persona, el cliente se sienta bien. Ocurría en aquella oportunidad, las cajas, estaba el mostrador, pero las cajas eran abiertas, las cajas no están como ahora, viste, que está el vidriado, que pasan de a uno. Entonces había mucha gente que en las cajas decía, no, yo quiero que me atienda Sergio. Ya era personal, lo que lo atendiera, el tipo estaba cómodo con lo que lo atendiera Sergio. Pero había un montón de gente, era una familia en cierta medida. Hablando con algunos jóvenes que están trabajando precisamente en algunos bancos privados, me contaba que el nivel de estrés que están viviendo actualmente y en general, los bancos han dispuesto, Humberto, para poder solucionarles el problema de salud y evitar el ausentismo, tratamiento psicológico y psiquiátrico gratuito, y les pagan hasta los medicamentos. Y muchos están consumiendo pastillas, ansiolíticos para poder seguir trabajando. Eso en su época era impensado. ¿Sabes lo que ocurre? Lo que está hoy, hablamos de hoy del banco. Por ejemplo, tienen metas que son difíciles de alcanzar hoy. Lo que estamos viviendo. Imagina que la gente está haciendo malabarismo para llegar con su sueldo, con su jubilación, con lo que sea. Entonces, ¿qué le exigen al empleado? Que venda tarjeta, que venda seguro, que venda... Y no llegás a las metas que te proponen ellos, ¿me entendés? Aparte hay otra cosa. Todas esas metas que te propone, y Sergio lo puedo asegurar porque fue gerente, son de personas, que yo siempre dije, que están en un escritorio, ¿no?, en Buenos Aires, y no conocen el paladar del interior. Porque no podés manejar vos una sucursal de la provincia de Buenos Aires con una sucursal de Marcos Juárez.
que somos 30.000 o 35.000 habitantes y nos conocemos todos. Y con realidades e idiosincrasias diferentes. Pero completamente, muy diferentes, muy diferentes. Vos hablás con cualquier gente, está bien, por la distancia, ¿no? Pero acá íbamos todos a trabajar de a pie, íbamos todos de a pie a trabajar. El que vivía, el más lejos creo que vivía 15 cuadras, pero íbamos caminando. Y en Buenos Aires no se conoce ni el que está en el mismo edificio con el compañero de banco. Edificios altos de 12, 15, 20 pisos. Entonces, y es muy raro llegar al último, que es donde está la máxima jerarquía. Y cuando llegas ahí te empiezan a mirar medio de reojo. Ya no está esa... Dale de nuevo, no. Te estoy pegando el de nuevo. Dale, pega de nuevo. No, pero entonces eso es lo que está ocurriendo con el estrés de los empleados. Lo están exigiendo al máximo. Y te imaginas que con todos los problemas que está vislumbrando en el país y que tiene personalmente en su casa, lamentablemente, y lo está teniendo en el trabajo. ¿Cómo hace ese chico, ese empleado? No, es muy difícil. No hay forma. Pero bueno, así están dadas las cosas. Bueno. Y Sergio Humberto hace rato que viene jugando con la voz calladita y me ha tapado allá 3 tiros. A ver. Hoy no quiere entrar esa lila. Me está haciendo renegar. Pausa, buscamos un poquito de suerte, ya venimos con más Noches de Fútbol. Nunca lo agarré. No está, pero aprendí acá, Sergio. Bienvenidos al mundo AFA, un mundo que evoluciona en tecnología, crece en servicios y diversifica su oferta de productos, impulsando nuestra agricultura. Agricultores Federados Argentinos, un mundo hecho entre todos, todos los días. Rossetti Deportes, todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes, el deporte como te gusta. Un 27 de diciembre de 1973, el escribano Emilio Héctor Riva abrió por primera vez las puertas de su reconocida escribanía. Y desde entonces, las generaciones venideras continuaron el legado, brindando servicios notariales a la comunidad. Escribanía Riva, hoy a cargo de las escribanas Patricia Riva y Eugenia Lascano, continúan acompañando la historia de la ciudad. Un día muy especial para la ciudad de Marcos Juárez. Estamos entregando 120 lotes a través del Promovie y de la Municipalidad de Marcos Juárez. Los terrenos del Promovie tienen todas las obras de infraestructura necesarias para poder empezar ya con la construcción de su vivienda. Porque Marcos Juárez tiene buena calidad de vida, tiene educación, tiene trabajo y a través del municipio y del Promovie tiene también la posibilidad de adquirir un propio lote. Esto es el barrio Las Lomas. Yo lo veo muy positivo y muy agradecido, ¿no? Con toda la gente de la municipalidad, el Promovie, así que quería agradecer. Desde 1966, 4 palabras nos identifican: compromiso, seriedad, trayectoria y honestidad. Inmobiliaria Nasuti, siempre con la firme premisa de asesorar y acompañar los negocios inmobiliarios de Marcos Juárez y la región. Y ahora también le ofrecemos oportunidades de inversión a nivel nacional y en el exterior, porque Nasuti vende. Seguimos recorriendo la historia del Banco Ganadero, uno de los bancos que más respetados y recordados es aquí en la ciudad de Marcos Juárez, algo que no es tan fácil para los bancos privados. Cuando se hace la fusión con, primeramente, el Banco Río de la Plata, ¿cómo encaminan ustedes esa nueva relación laboral? ¿Tenían algún temor de posibles despidos o simplemente continuó con otra denominación? Continuó
la verdad que en cada fusión o en cada absorción siempre está el temor de la continuidad del trabajo, ¿no? Sí. Pero lo que digo siempre que gracias a Dios fueron sucediéndose las distintas entidades y nos fueron manteniendo tanto la actividad laboral como reconociendo los años de antigüedad. Nunca decir, ahora empezamos de cero, no. Siempre nos respetaron los años de antigüedad que tuvimos. Fue muy bueno esa parte, ¿no? ¿Y cómo era la reacción de la gente? Porque estaba acostumbrada con el banco ganadero, que tenían tanto precio, cuando cambiaba la denominación. ¿Reaccionaban medios con temor o...? No, lo que pasa no, ¿sabés por qué? Porque quedamos siempre los mismos empleados, las mismas caras éramos siempre. Las caras visibles eran las mismas, entonces para ellos, y nosotros, por supuesto, comentábamos cómo era la cosa, de que no había ningún problema, de que iba a ser todo normal, de que iba a ser todo... Pero bien, no, la gente lo tomaba bien, no hubo nunca hubo problema de decir, uy, se nos fueron muchos clientes, no, para nada. Para nada. Nosotros con Sergio tenemos unas cuantas camisetas. Ganadero, Río, Suquía, Nuevo Banco Suquía y Macro. 5 camisetas. 5 cambios. Lo que pasa es que cuando, en ese periodo, como dice Humberto, de Suquía a Banco del Suquía, en el 2001, ahí el Banco Suquía había sido comprado por un banco francés que era el Crédit Agricole. Exacto. Sí, señor. El Crédit Agricole había comprado a Bicel, al Versa y a Suquía. Cuando viene el problema de 2001 se van y tuvimos 3 días cerrados, 2 días cerrados. Y ahí nos toma Banco Nación. Banco Nación se hace cargo del Banco Suquía. Bueno, nos fuimos Banco del Suquía bajo la tutela del Banco Nación hasta en el 2007 que al Banco Suquía lo compra el Banco Macro. El Banco Macro, exactamente. Después el Banco Macro compra la sucursal, absorbe al Banco Bicel y últimamente el banco, ¿qué banco? Itaú. Y también había tomó otros más chicos. También. Sí, y había comentarios del Banco de Córdoba, que también tenía intenciones del... ¿Y saben ir al Banco Macro a hacer gestiones? Siempre. No, yo no digo, yo sí digo siempre, pero creo que... Yo muy poco. Yo me fui en el 85, seguí siendo unos años cliente, pero ahora hace muchos años que no voy al Macro. ¿Pero y ustedes cuando entran? No, yo muy poco. Voy al cajero. Yo tengo todo el cajero en el... Pero no hace mucho entré, hacía bastante que no entraba. Sí, sentí algo porque realmente entrás en tu segunda casa, porque eso fue durante muchos años. Claro. Yo estuve 43 años en el banco. ¿Vos, Sergio? 45. Toda una vida. Exactamente. Yo 43 años en el banco y 7 años en la Cooperativa General Paz. Yo trabajé con tu tío. Con Rubéncito. Con Rubén. Señor. Así que... pero bueno, hay chicos jóvenes, nuevos, todos. De la época nuestra... No, de ser Valeria, la única. Y Norberto Martín. Y Fernando Martín. Son 2 nomás, porque los otros ya fueron todos, ya no están... No están más con... ¿Y cómo ven el trabajo hoy de los bancos? Que ha cambiado tanta la metodología, que ya prácticamente la presencialidad es muy excepcional. Y es muy despersonalizado de lo que era antes. Es muy despersonalizado. Antes, hoy te das cuenta por ahí que la gente de nuestra edad cuando va al banco intenta que la atienda a alguien y no solamente una máquina. Si bien hoy tenés la posibilidad de que hacer extracciones, depósitos, pagar con una máquina, que está bárbaro, pero es como que te falta el sentarte o compartir el saludo con el empleado. Claro, que te atienda a alguien. Porque siempre es como que algo te va a decir y vos algo le vas a comentar, sobre todo en estas ciudades chicas. Reitero lo de antes, quizás a lo mejor en las ciudades grandes sea distinto,
pero acá en la ciudad chica todavía se siente eso del saludo, del comentario del partido de fútbol. De hecho, la vez pasada lo decía, las automotrices que han evolucionado tanto con la tecnología en sus vehículos, que prácticamente le hablas y el auto ya marcha solo, han tenido que rever sus planes de producción porque la gente se cansó de todo lo automatizado y quiere tocar algo. Quiere agarrar el volante y quiere manejar él, y quiere poner el cambio y quiere ponerlo con una caja de cambio y no con un botoncito. Creo que tiene que ver también con esto, con esta despersonalización que se hizo en todos los ámbitos, y en el tema bancario se siente muchísimo. Pero mucha disputa. Vos tenés, por ejemplo, hoy los autos automáticos y los autos manuales. Todo el mundo te dice, si vos usás un auto automático, no volvés al manual. Y hay gente que te dice, yo automático no quiero el manual, quiero sentir el cambio, quiero sentir cuando pongo la marcha. Da seguridad, les da seguridad, porque saben que lo que están agarrando lo están haciendo ellos. La máquina puede ser muy perfecta hasta cierto punto, pero es una máquina y puede fallar. El tema de la velocidad crucero que te deja descansar el pie, si eso se clava, chao velocidad crucero, y te la pusiste de sombrero. Las automotrices, y nos fuimos un poco del tema, pero las automotrices están contratando a los mejores hackers del mundo para ver hasta qué punto se pueden hackear los autos, porque es todo electrónico y todo computarizado. Llegamos a un límite de exacerbación de la tecnología que pone en peligro a la bueno, eso es lo que está pasando en los bancos también. Exacto. Te doy mi ejemplo mío, ¿no? Que fui tesorero. Sí, sí. Que fui tesorero o que fui cajero. En mi época del ingreso al banco, contábamos la plata a mano. Era contar, pero si a mí me viene un porcentaje de la cantidad de plata que yo conté a mano. Y hoy vos viste qué, vamos con una maquinita, te detecta los billetes falsos, te detecta todo. O sea que ha cambiado todo, es todo automatizado, todo. Eso que dice Humberto, a mí me llama mucho siempre la atención, porque hoy vos vas a hacer un retiro de efectivo y recibís la plata, recibís los billetes y están todos mezclados. Mezclados, ¿a qué voy? El derecho y el reverso del billete. En un momento, Humberto, me acuerdo, como él dice, si habrá contado plata, pero no solamente contaba, sino acomodarla. Todas las caras, vos contabas. Claro, sí. Claro, y hoy vos vas y te la dan, el mismo, a veces el cajero, porque depende de lo que vos retires, y están todos mezclados. Y bueno, son formas y costumbres que por ahí van cambiando, ¿no? ¿Cómo se llevan con la tecnología cuando tienen que ir a hacer un trámite bancario, con el cajero automático y demás? No, a mí la tecnología me supera. A mí me supera. Mira, te voy a decir otra con respecto a lo que era el banco antes y lo que era ahora. Por ejemplo, nosotros cargábamos o se siguen cargando los cajeros automáticos, pero ya sacábamos la cuenta de qué fecha era, quién tenía que cobrar, qué empresa cobraba. A veces cuando los maestros o los municipales cobraban el Banco Córdoba, se terminaba el dinero y iban a otros cajeros. En aquella oportunidad no se cobraban comisión. Hoy empiezan a cobrar comisiones si te va de distintas líneas de red. Tanto Red LED como Link como Banelco. Y yo tenía un celular, a mí me banco me iba de un celular. Se terminaba o se trababa un cajero a las 10 de la mañana del sábado, me llamaban. Yo tenía que llamar al contador, íbamos a cargarlo. 10 de la mañana del sábado. Te habrá ido 2 de la mañana, 3, 4, 5 a las 2, 3 de la mañana te llamaban para ir a cargar el cajero. Y yo he ido al banco y no tiene plata y viva la pepa. O sea, fíjate vos lo que hay que cambiar, entonces. Ay, con la alarma. Con la alarma del banco. Un día estábamos Valentín Dalera era el contador del banco. Y no sé cómo, un ventilú quedó abierto. Entró un gorreón. No. Eran como las 3 y pico de la mañana, eran las 6 y pico de la mañana y estábamos dando vueltas, uno con un trapo de piso, el otro para poder sacarlo de adentro del banco. Porque sonaban todas las... Pero volaba por todos lados y no había forma que pudiera salir del banco. Sonó toda la alarma del mundo, sonar.
¿Y acá qué hago? Acá te voy a tapar, porque si no, no puedo. ¿Viste? Viene jugando así calladito. Ya van 3 veces que me ha tapado. Y esta vez no llegó. Eso le pasa por sucio, por jugar sucio. Por fin entró, hace 3 horas que tenía esta bola. Iba a quedar ahí pecadita, no, porque... Y éramos, los lunes, viste que se hablaba siempre de fútbol. Los lunes. Los lunes. Y éramos bastante parejos en hinchas. Éramos 3 hinchas de Racing. Humberto, Cipollone y yo. Osvaldo Cipollone y yo. 2 de San Lorenzo, Sergio y Fontana. Bueno, Boca siempre, Boca y River unos cuantos. Y Daniel Simonín. Daniel Simonín también. De San Lorenzo. Daniel Simonín de San Lorenzo. El negro de Icara de Independiente, sí, bueno, bastante antes. Y siempre se cargaban, el clásico, se cargaban a Tilio González, que era de Boca, y Juan Carlos Lerda, que era de River. ¿Qué hicieron con Humberto? Contale qué hicieron con las entradas del partido de Argentina. La cancha. ¿La entrada de la cancha? La entrada de la cancha que la habían escondido, ¿era? Casi me echan del banco. O sea que jugaba... Argentina-Brasil. Argentina-Brasil. Acá en la cancha central. En el Mundial 78. Jugaban acá en Rosario. Entonces Atilio González dice, che, ¿podemos ir a ver el partido mundial? Y bueno, vamos, éramos 4. Atilio González, yo, no me acuerdo quién otro, Pedro Chesta, y no me acuerdo que éramos 4, que fuimos en el Peugeot de Atilio González. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Pidió las entradas a Buenos Aires, un muchacho de Buenos Aires allá, y le dice, mira, te las mando por la valija. Y yo lo escuché cuando hablaba él. La valija venía y la dejaban en la policía. Entonces, esa mañana voy y le digo al gerente, que era Pedro Chesta, digo, mira, Atilio pidió las entradas para el Mundial y van a venir en la valija, préstame la llave. Así que yo me levanté tempranísimo, fui allá, abrí un sobre, Atilio González, lo saqué. Y me lo guardé. Y lo primero que hizo Atilio de la mañana es, la entrada, no estaba. Y empezó, que lo llamó el tipo de allá. Sí, las puse, no, que no vino. El tipo de allá fue al que tenía que mandar la valija, le preguntó, se armó un batallón. Después no me daba, yo no quería decir que había sido yo. Hasta que cuando le dije, toma, Atilio, le di las entradas, tuve que pedir disculpas a medio banco. No me echaron, no sé por qué no me echaron. Así que mirá las anécdotas, la cantidad de anécdotas, con la cantidad de años que tenemos. Bueno, hasta atender a un cura párroco. ¿Puede ser? No, y esa fue espectacular, no me hagas acordar eso. Esa fue genial. Resulta que mi suegro, Alberto García, que en paz descanse, falleció, era gerente del Banco Ganadero en la sucursal de Cañada de Gómez. Y ya lo tenían, ya le habían avisado a él que venía de gerente a la sucursal Marco Juárez. Entonces llaman por teléfono al banco. En esa época eran los teléfonos manuales, no había celulares. Atiendo el teléfono, entonces digo, Banco Ganadero, buenas tardes, buenos días. ¿Yo con quién hablo? Dice, con el cura párroco de Cañada de Gómez. Cuando me dijo, es una joda, y le colgué. A la tarde vino él para presentarse en la sucursal y preguntó quién había atendido el cura párroco de Cañada de Gómez. Ay, te doy 2 tiros de nuevo. 2 tiros. Ya estamos sobre el final de Noches de Pool y la historia del Banco Ganadero. Cerquita. Ay. Bueno, ahora 2 tiros por acá y hay que pegarle. Vamos a ver. A ver cómo sale. Uy, complicado. El Banco Ganadero, cuando se inició, absorbió a la caja de crédito de acá, de una caja de crédito que había en aquella oportunidad en Marco Juárez. Creo que el gerente de la caja de crédito, si no me equivoco que me dijeron, era don Eduardo Cesanelli. ¿Puede ser? Caja de seguros. No, una caja de crédito. Claro, pero se llama caja de seguros o caja de créditos Marco Juárez. Abrió en 1964 y cierra por una disposición del Banco Central que no le permitía funcionar como una especie de financiera.
ha otorgado, esa caja había otorgado muchísimos créditos a mucha gente. Ahí la toma el Banco Ganadero. Por eso viene acá el Banco Ganadero Marcos Juárez. Sí, inclusive algunos no habían, Fontana no había trabajado en la caja de crédito. Claro, Fontana, Fune, el Gallego González y el Gordo Di Marcos, creo que eran los que habían trabajado en la, caja de crédito. Bueno, vamos a ver sobre el final ya, aunque no terminemos, no importa, porque la idea es... Esto es un pasatiempo para que la gente se divierta un poco también. No es el fuerte, lo nuestro, el pulmón no, es el fuerte. Ya somos 3, no te preocupes. Tenés un tiro más. Ah, chido. Un tiro más. Y hoy en Marcos Juárez, ¿hay cuánto? ¿Hay 7 bancos? 7, 8 bancos, 7 bancos. 4, no. Me parece. No, bueno, Nación Córdoba, Galicia, Francés, Río, Macro y Cadico 7. Y son todas, salvo los 2 bancos oficiales, el resto son sucursales más de cajas. O sea, son lugares chicos. Sí. Y fíjate que el Río se va, pues vende la sucursal y después de cuántos años vuelve. Claro, después de 4 años vuelve a Marcos Juárez. Abre nuevo ahí donde está. Y en aquel tiempo tenías 2 tiros y ya no. entre los bancos el canje, es decir, el ordenanza recibía los cheques de otros bancos y iba con la bicicleta a llevar los cheques de los otros bancos. Y después, no me acuerdo en qué año, se creó la Cámara, con la Cámara de Compensación, entonces íbamos todos los empleados, uno de cada banco, a la Cámara de Compensación de cada Banco Nación y ahí nos distribuíamos. El intercambio del cheque, el canje. Íbamos con plata, con bolsones con plata, a pagar la Cámara Compensadora del Banco Nación. Acá cuando faltaba. Yo me acuerdo, llamaba el móvil de la policía, iba con el móvil de la policía con un bolsón con plata. Hoy no puede salir ni con 2 pesos de la calle, con la seguridad que están exigiendo. Para cada uno de ustedes, así cerramos ahora la historia, ¿qué ha significado el paso por el Banco Ganadero? ¿Qué les ha dejado en su vida? Y para mí es el inicio de mi carrera como bancario, o sea que no fue prácticamente el transcurso de mi vida, del inicio con Ganadero y terminé con el Macro. Fue siempre, y como dijiste igual al comienzo, trabajar en el banco en aquella oportunidad daba estatus, era un hermoso empleo, era bárbaro. Sí, señor. Era uno de los empleos bien remunerado, estaba bien, tenía que estar bien vestido, trabajaba horario corrido, así que... Te quedaba la tarde libre y demás. Exacto. Yo, bueno, un poco como dice Humberto, ¿no? Fue mi primer trabajo formal, porque antes era el colegio, hacer cualquier cosa y después el servicio, y salir del servicio. Nosotros nos tocó el servicio a los 18 años, fue la primera clase que hice servicio a los 18 años, y salir del servicio y al mes entrar a trabajar en el banco. Mi primer trabajo formal, sí que lo recuerdo con mucho cariño, bueno, fue el trabajo que hice toda mi vida, ¿no? ¿Carlos? No, a mí me dejó mucho. A pesar que yo trabajé 7 años en el banco. Entré a los 19 años. Y cuando después entré, por ejemplo, a trabajar a tribunales, en los abogados que para los números no son muy duchos, eso me sirvió mucho. En trabajar en tribunales para los cálculos de las indemnizaciones, esas cosas, me ayudó. Y después en la profesión también. Sí, es decir, fue un paso importante en mi vida. Siempre los voy a agradecer. Además, en lo que yo destaco es el grupo humano que teníamos. Es decir, hoy todavía recuerdo y nos vemos por ahí, nos recordamos con cariño. Y eso que después uno ha hecho otras cosas en la vida. Pero ese paso por el banco dejó huella, creo que en cada uno de nosotros. Y el paso del Banco Ganadero ha dejado huellas en Marcos Juárez, porque, lo volvemos a reiterar, es una de las entidades crediticias y de los comercios de antaño que se recuerdan y se respetan con mucho cariño.
Muchas gracias No, por haber gracias venido. a vos. A vos. Ha sido un Gracias, placer gracias. conocer. Gracias por invitarme. Por favor. Muchas gracias por invitarnos. Ha sido un placer. Así contamos la historia con los protagonistas de verdad. Nosotros nos vemos la semana que viene para contar otras dos historias muy lindas. Uno que se jubiló y otro que está por eso en el correo. ¿Cómo era el trabajo de antes cuando hoy las cartas prácticamente no existen? Hasta la semana que viene. El que se jubiló debe ser... Transmite Televisora Regional Unimar, Sociedad Anónima, Marcos Juárez, Provincia de Córdoba.